puede que no nos demos cuenta, pero al pasar los días estos parecieran que vinieran acompañados con más y más tareas, hasta cierto punto en que solo nos quedan unas pocas horas para dormir, lo que afecta significativamente nuestra calidad de sueño. Al dormir poco, nuestro cuerpo no recibe el descanso que merece y por ende no logramos recargarnos de la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Es por ello que lograr disfrutar de una buena calidad de sueño es importante para recargar las energías día tras día. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Algo esencial para tener un buen descanso es contar con un dormitorio acogedor y donde nos sintamos cómodos. Pero también existen otros factores que en realidad debemos tener en cuenta y que por lo general no le damos importancia, pero estos pueden afectar nuestro descanso. Te pregunto, ¿cómo sería tu dormitorio ideal para descansar? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. A continuación te mostraremos algunas cosas que pueden afectar tu sueño y la cual debes definitivamente desterrar de tu habitación. Número 1. El televisor. El primero que debemos sacar de nuestro dormitorio es el televisor, y lo digo porque este aparato, además de entretenernos, emite cierta radiación la cual afecta nuestro cuerpo, así como nuestra capacidad para relajarnos y lograr conciliar el sueño. También ocurre que si nos acostamos en nuestra cama durante la noche a ver televisión y encontramos algo lo cual llama mucha nuestra atención, como una película o una serie, vamos a querer verla hasta el final, lo que acortaría nuestras horas de sueño. Por eso, queridos suscriptores y a los que nos ven por primera vez, como ya les comenté, el televisor debe estar fuera del dormitorio. Mejor déjalo en la sala o si puedes, dispón de una habitación especial para el entretenimiento. También es importante que respetes las horas de dormir, porque aunque tengamos el televisor fuera del dormitorio, también llegamos a abusar del tiempo ante la pantalla. Número 2. Almohadas viejas. Sí, tal como lo has escuchado. Deshazte de las almohadas viejas. Lo que ocurre con las almohadas viejas es que se convierten en una colonia de millones de ácaros. Estos son diminutos arácnidos que producen una serie de afecciones respiratorias y hacen que nuestro sueño sea más incómodo. Por esta razón es necesario cambiarlas periódicamente. Número 3. Retira tu escritorio de tu habitación. ¿Para qué son los dormitorios? Exacto, para dormir. Para descansar, no para trabajar. Por eso no debes tener tu escritorio de trabajo dentro de tu dormitorio. Esto lo digo con base propia, porque durante un tiempo cometí este error buscando un poco de paz y tranquilidad para trabajar, pero en poco tiempo esto llegó a afectar mi calidad de sueño y sobre todo la de mi pareja. Por lo que de igual manera que el televisor debemos sacar ambos de nuestro dormitorio y colocarlos en otra parte de nuestro hogar. Número 4. Ropa vieja y ropa sucia. Otras cosas que debemos evitar tener en nuestro dormitorio son las montañas de ropa sucia y sobre todo la ropa vieja. Y aún más si están regadas por toda la habitación. Te recomiendo destinar un lugar fuera de tu habitación para colocar el cesto de la ropa sucia y mantener tu habitación ordenada. Eso sí, también recuerda lavar tu ropa periódicamente. Y con respecto a la ropa vieja y que ya no utilizas, una buena acción es donarla. Número 5. Libros y revistas viejas. Aunque no lo creas, tampoco es bueno tener libros y revistas guardados en nuestra habitación, ya que al igual que las almohadas, estos permiten que entren y se alojen en nuestra habitación inquilinos no deseados. También acumulan suciedad en nuestra habitación como polvo y bacterias, que pueden afectar nuestra salud. Si tomas estos sencillos consejos podrás lograr obtener un sueño reparador y profundo.
Otro consejo que te voy a dar es que si trabajas desde casa y pasas mucho tiempo en tu ordenador, colócate horarios para trabajar. Siempre trata de retirarte del trabajo al menos 1 hora y media antes de apagar tu computador. Y si es posible, caminar descalzo por la casa. Esto ayudará a descargar la estática que entra en nuestro cuerpo proveniente del ordenador y que pueden afectar nuestro sueño. También te invito a compartir en los comentarios si has tenido alguno de estos objetos o varios dentro de tu habitación. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.